Buenas noches, bienvenidos al informativo. En el día de hoy sucedieron unos sucesos pero interesantes. Las manifestaciones por la oficialidad del asturiano recorren la ciudad de Oviedo. Asimismo, en Asturias, un albia dejó decenas de pasajeros apeados en el puerto de Pallares. Alonso Granda, el nuevo campeón del Río Sella. El Sporting de Sisión vuelve a dar una alegría a la su afición, pero reabre viejas ferias. ¡Entamamos! Miles de personas citaronse este sábado en Oviedo en defensa de la oficialidad del asturiano. Un ambiente festivo lleno de familias con niños. Participaron en esta movilización que entamó en la estación de tren de la calle Uría y retamó en la plaza de la Catedral. Los partidarios de la oficialidad del asturiano tenían claro que este ya era su año. Había que demostrar fuerza y por eso esta mañana una manifestación multitudinaria recorrió las calles de Oviedo, exigiendo que el asturiano igualara a otras lenguas del Estado, como el gallego o el catalán. El fraiato d'una cadena a la altura de Pallares dejó en tierra a decenas de pasajeros que viajaban a bordo de dos trenes Albia, uno procedente de Alicante y otro procedente de Barcelona. Según cuentan los pasajeros, desde megafonía informóse ellos de que una avería obligaba a parar el trayecto mientras unos minutos, pero el tiempo de espera finalmente superó las 2 horas. Renfe confirmó el fallo de la empresa, un imprevisto que pretende ser igual, con servicios de autobuses que trasladaron a los pasajeros a los sus destinos. Saborea Asturias a Cullarás. Con este eslogan convida a la Central Lechera Asturiana a disfrutar de los nuevos yogures Sabores de Asturias, que este miércoles presentan a Factoría de Granda, Siero y que son únicos en el mercado. Estos nuevos yogures cumplen los 3 compromisos en los que se basan los productos de la Central Lechera, que pasan por el compromiso con el origen, el compromiso con la calidad, eliminando los ingredientes artificiales y el compromiso con el sabor. Y pasamos al mundo de los deportes. El nuevo campeón del descenso internacional del Sella es Alonso Granda. Conectamos con Eita. Buenas noches, encontramos aquí en Ribesella con el campeón del 83 descenso internacional del Sella, Alonso Granda. Buenas noches, Alonso. Buenas noches. ¿Qué tal la carrera? Bueno, pues fue una carrera bastante dura. Salíamos en las primeras posiciones del K2, salíamos los quintos, eso exactamente, pero alentamos la carrera, escapóse la primera embarcación. Entonces, hasta la mitad del río más o menos no nos pudimos coger y formamos ahí un grupo de 4 embarcaciones, los sudafricanos, los cántabros, otros asturianos y nosotros. Y escapáronse por delante nuestro Julio y Becerro. Entonces, bueno, tuvimos que tirar bastante, unos relevos bastante curtios e intensos, para cogerlos más o menos a la mitad del río. Una vez que llegamos a ellos, llegamos los primeros y pudimos colocarnos los primeros soles. Y nada más menos, Julio, que es un personaje bastante inteligente, pegó un tirón, lo que hizo que los de Ribadesella quedaranse. Entonces formamos ahí otro grupín de 4, yendo a relevos, y una vez que tomamos nosotros aire, pues pudimos volver a tirar. Y bueno, pues pusimos un ritmo alto, aprovechando las zonas del río donde había menos agua o pasar de uno a uno para pegar los tirones fuertes e intentar escaparnos, y poco antes del puente de Lloviu, en una sequera donde teníamos que pasar en fila, logramos escapar. Una vez hecho eso, llegamos a la ría y manteniendo un ritmo bastante alto y cuidando en abrir hueco con los de atrás, llegamos primero sin tener que disputar sprint ni nada. La verdad que la carrera fue perdura. Bueno, ¿y dónde está tu compañero? Porque no lo tenemos aquí, ¿qué es lo que pasó después de agarrar las medallas? Beca, si nada más ves el que ganó, no quiso ir a comer ni nada, agarró una borracherona que estará por ahí que no sabrá ni cómo se llama. Ah, muchas gracias, Alonso, ya estamos finando la entrevista, así que por muchos años que sigas ganando este descenso. Muchas gracias. Siguiendo con los deportes, este fin de semana el Sporting volvió a dar una alegría a la su afición con la victoria de los rosiblancos, pero por otra parte abrióse una vieja caja de Pandora, cuando Carlos Carmona falló su penalti en la segunda parte. Esta temporada el Sporting falló el 50% de los 2 penaltis. Haciendo una repasada a la estadística de para acabar campañas, los asturianos nada más anotaron 3 de los últimos 10 penaltis lanzados en competición liguera.